Voy a viajar por el mundo para explorar sus secretos y maravillas. Es muy angosto. Pedí a mis amigos que me ayudaran para poder evitar los caminos más trillados y he conseguido absolutamente todo lo que quería. Esta aventura por tierra y mar me llevará a lugares fascinantes. Esto es extraordinario. He obtenido un permiso especial para acceder a los tesoros más sorprendentes. Son algunas de las obras de arte más notables que han sobrevivido del mundo antiguo. Antiguos yacimientos, edificios fabulosos y gloriosas obras de arte. Voy en busca de esos tesoros que nos ayudan a explicar nuestra historia. Acompañadme. Vamos a descubrir cómo el pasado ha dado forma a nuestras vidas de hoy. En esta ocasión voy a explorar Azerbaiyán, un país culturalmente rico, agreste y deslumbrante. Azerbaiyán es una tierra única. Un lugar extraordinario que ha atraído a aventureros y a diferentes culturas desde la prehistoria. Desde llamas de gas que brotan de la tierra. Antiguos grabados rupestres de decenas de miles de años de antigüedad y tesoros de la legendaria Ruta de la Seda. Ese es un color precioso. A rascacielos futuristas que se elevan sobre una ciudad medieval amurallada. En este programa desvelaré las crónicas y las maravillas de una tierra cuya geografía por sí sola hace historia. Tesoros ocultos con Bethany Hughes. Azerbaiyán y la Ruta de la Seda. Azerbaiyán se encuentra entre las majestuosas montañas del Cáucaso y el centelleante mar Caspio. El nombre de Azerbaiyán proviene de una antigua palabra que significa fuego. Por allí hay laderas en las que de pronto salen llamas. Y aquí, bajo el mar Caspio, hay campos de petróleo. Los combustibles fósiles han dado riqueza al Azerbaiyán moderno, pero sus maravillas se remontan a la prehistoria. Os voy a mostrar un tesoro asombroso que está en las colinas que dominan los desiertos a las afueras de Bakú. Esta es la Reserva Nacional de Gobustán, en las estribaciones de la cordillera del Cáucaso. Un paisaje único que esconde la historia de la humanidad. Hace 40.000 años, por aquí pasaron cazadores, recolectores, nómadas y pescadores, y dejaron un registro indeleble de cómo vivían. En estas rocas hay más de 7.000 imágenes grabadas, inscripciones e historias protegidas por la UNESCO. Y yo me dirijo a una que se conoce como el grabado de las 7 bellezas. Su acceso es algo complicado. Actualmente su contorno es difuso, pero originalmente habría sido más parecido a esto. Lo que vemos aquí son unas figuras que datan de alrededor del 7000 a.C., lo que significa que tienen 9000 años de antigüedad, y hay 7 mujeres representadas. Podemos ver sus estrechas cinturas en forma de V apuntando hacia el suelo, por debajo de sus caderas. Y también llevan unos bastones enormes. Y si os fijáis, veréis que los extremos tienen una especie de curva, que por lo general es un signo de estatus o posición. No sabemos quiénes son. No sabemos si son mujeres reales, deidades femeninas o la encarnación de algún espíritu femenino. Pero debe tratarse de alguna manifestación de poder. Así que, sea cual sea el mensaje que quieren transmitir, parece que están describiendo algún tipo de poder místico muy inaccesible. Estas representaciones se pueden encontrar en rocas y laderas a lo largo de 50 kilómetros cuadrados.
Hay más de 100 imágenes de barcos en este lugar. Y solo en esta roca, una decena. Algunas son muy tenues y están erosionadas. Pero estas 3 se distinguen muy bien. Son increíblemente antiguas, de hace unos 8000 años, es decir, del sexto o séptimo milenio antes de Cristo. Las imágenes muestran cómo esa gente zarpaba hacia la aventura. Por supuesto, no tenemos datos históricos de esa época, así que nos dan una pista única de lo que estaba ocurriendo. No fue hasta la década de 1930 cuando se redescubrió este increíble lugar. Básicamente, unos mineros que trabajaban en la región movieron una roca y vieron unas misteriosas inscripciones. Así que llamaron a los arqueólogos, pero no tenían la menor idea de la magnitud de la maravilla que se iba a revelar. Los antiguos habitantes de Azerbaiyán tamborileaban sobre las piedras de Gobustan para hacer música. Natik Sirinov ha pasado años buscando las rocas adecuadas para reproducir ese sonido primigenio. ¡Bravo! ¡Bravo! Es fantástico, fantástico. Para mí ha sido muy especial, porque es un sonido que se ha escuchado aquí no solo durante miles de años, sino durante decenas de miles de años. Cada vez que vengo a este lugar, siento un vínculo con mis antepasados. El modo en que utilizaban estas rocas para producir diferentes sonidos me inspira. Me da una energía tremenda. Sé que esta era una forma de hacer música, pero ¿crees que también se empleaba para enviar mensajes a otras tribus? La gente se comunicaba así. Estas piedras servían para mandar mensajes, avisar de alguna amenaza, celebración o funeral. Y el eco de esos sonidos hoy se escucha en Azerbaiyán. Todavía bailan esta danza tradicional llamada Yali, y muchos de sus movimientos son los mismos que se ven en las inscripciones rupestres. También utilizan ese tipo de piedra maciza en el centro, igual que sus antepasados en la prehistoria. El Yali se ha transmitido de generación en generación y sigue estando muy vivo en la cultura azerbaiyana. Muchas de las rocas talladas de Gobustan son tan delicadas que solo pueden visitarlas los investigadores, pero me han dado permiso para ver una de ellas llamada Jingidag. La última vez que estuve aquí, conocí a una arqueóloga increíble llamada Sevink, que me hizo prometer que volvería para ver las excavaciones en las que estaba trabajando. Ha hecho unos hallazgos increíbles y tengo mucha suerte de poder verlos, porque a este lugar no puede acceder el público. Hola. Hola, Bethany. ¡Qué alegría verte! Prometiste que volverías y aquí estás. Sí, aquí estoy. Gracias. Dime, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una inscripción árabe que es Beylesh o Mekler. Es el nombre de una tribu local. Marcas de viajes medievales que se llaman tamgas. Tenemos cabras. Entonces es de la época medieval. Así que es muy posterior. Sí, pero están en el mismo panel que las cabras de la Edad del Bronce. Ahí hay una especie de curva. Sí, una cabeza, el lomo, las patas, la pata trasera y la otra aquí. Y hay otro caballo. Es fascinante. Esto es árabe y eso representa un viaje. Se trata probablemente de comerciantes que utilizaban la ruta de la seda, tal vez, o incluso la ruta de las especias. Dejan su huella y deciden hacerlo encima de algo que tiene 3.500 o 4.000 años de antigüedad, de la Edad del Bronce. Por eso es tan interesante este lugar. En Gobustan
se ha producido un diálogo entre diferentes culturas, entre diferentes pueblos. En este caso, gente de la Edad del Bronce y tallas medievales en la misma roca, en el mismo panel. ¿Hay rocas en particular que, no sé, que tengan algún tipo de significado especial para la gente? Sí, lo más interesante es que la elección de este emplazamiento no fue accidental, porque este sitio mira a la montaña y tal vez esa montaña y esta colina tenían una relación. Sí, un valor sagrado para los nativos. Y siguen apareciendo hallazgos. Desde que la conozco, Sevinque y su equipo han identificado más de 540 nuevas tallas en Jingidaj. Nos vimos aquí en Gobustán hace 5 años y mientras hablábamos de arqueología, recuerdo que dijiste lo mucho que esto significa para ti. Siento el espíritu de mis antepasados y eso es algo que me hace llorar. Imagino que hace 1000 años alguien que estuvo aquí talló estas imágenes en las rocas. Así que cuando ahora las registro, siento las mismas vibraciones. Sí, qué bonito. Aquí arriba no te sientes sola, estás en compañía de mujeres y hombres de la historia. Sí, este lugar tiene una importancia enorme y un gran valor para mí. Sí. Y encontrarás más cosas. Sí, sí. Claro. Es un sitio fantástico. ¿Lo es? Las asombrosas historias que se esconden en Gobustán son una singular ventana a vidas pasadas, en una intersección vital entre Oriente y Occidente. Este lugar ha sido testigo del paso de grandes civilizaciones, incluidos los romanos, que dejaron una inscripción en latín en esta roca hace 2000 años. Me encanta este sitio, porque me parece un tesoro único y maravilloso, ya que en Gobustán la memoria está grabada en piedra. Y por todo este paisaje hay pistas extraordinarias sobre la vida de las personas, desde la prehistoria hasta el presente. Y lo que el arte nos cuenta aquí no es solo lo que hemos hecho, sino aquello que de verdad nos importaba como seres humanos. La posición estratégica de Azerbaiyán en la Ruta de la Seda, las antiguas rutas comerciales que unían China con Occidente, estimuló la innovación gracias al intercambio de bienes, habilidades y nuevas ideas. Me dirijo a Shaki. No solo era una parada impresionante en la Ruta de la Seda, sino que aquí se producía uno de los tesoros más suntuosos con los que se comerciaba a lo largo de esa increíble red de carreteras. Este lugar es una maravilla, porque en él se puede hacer un recorrido y ver las etapas por las que pasan las materias primas para crear artículos de gran belleza. Shaki ha sido un centro de producción de seda durante siglos. Desde aquí se exportaba seda a Rusia, la India, Irán, el Imperio Turco Otomano y Europa. Incluso los romanos compraban seda de esta región. La dinastía Kam convirtió a Shaki en su capital entre 1773 y 1819. Se la conoció como la ciudad de la seda. En el año 1797, el gobernante Muhammad Hassan Kam hizo gala de la inmensa riqueza generada por la Ruta de la Seda al construir esta fastuosa residencia de verano. Un palacio de luz. Esta es la cámara de la reina y he tenido que pasar por encima de eso al entrar, porque todas las habitaciones tienen unos bloques de madera en el suelo. La gente se sentaba en el suelo y así evitaban las corrientes de aire, pero también para obligarte a inclinarte en presencia de la realeza. Es precioso, ¿verdad? Aquí todo está vinculado con las mujeres. Por ejemplo, el color rojo, que se pensaba que era una representación del poder y la pasión de la mujer. Y es precioso, porque también habla de la abundancia. Estas uvas eran una de las frutas del jardín del Edén. Y los lirios, que se ven por todas partes, crecen de forma natural en Azerbaiyán.
Y ese color azul se creía que alejaba la enfermedad y el mal. Así que esta es una sala ceremonial, pero también está completamente llena de mensajes. Toda esta decoración revela cómo un destino crucial a lo largo de la ruta de la seda, como Azerbaiyán, permitía el encuentro y la interacción de diferentes culturas. Esta es la principal cámara ceremonial de audiencias. Aquí la decoración es un poco más sobria. Todo es imaginado, pero son escenas de guerra y están representados todos los personajes importantes de la época. Hay otomanos y mongoles. Y aquí creo que estos son hombres de Azerbaiyán. Incluso hay un cosaco ahí arriba. Pero si me gusta este lugar es porque también habla de esa mezcla de Oriente y Occidente. A ver. Tiene que estar por ahí arriba. Ahí está. Hay un elefante, porque los gobernantes anteriores a los Khan solían ir a la India y usaban elefantes en sus ejércitos. Y luego por aquí hay un tipo de escena mitológica muy interesante. Es algo terrible, porque representa una carnicería total en la que cazan y descuartizan a diferentes animales. Entre ellos, un unicornio. Y el unicornio procede directamente de la mitología occidental y de los cuentos de hadas. El palacio era precioso y pertenecía a una dinastía que en aquella época era una de las más poderosas del Cáucaso. Esta es la sala que el Khan utilizaba para revisar sus papeles y documentos y para firmar peticiones. Era algo así como su despacho. Y toda esta decoración se eligió para recordarle cómo ser un buen gobernante. Así pues, ahí tenemos un león y un dragón en combate mortal, para demostrar que la lucha es inútil. Y hay un hermoso granado. Las granadas son símbolos de fertilidad. Pero además, como cada fruta tiene cientos de semillas, la idea es que solo la envoltura exterior del buen gobierno es lo que trae la unidad. Pero ahí arriba están los medallones, que sin duda son mis piezas favoritas de la habitación. Esa escena, por cierto, se replicaba en una alfombra que estaba en el suelo. Aquí arriba hay una mujer con cuerpo de león, pero también tiene alas, sostiene una espada y porta una corona, lo que demuestra que puede ser una gobernante. E indudablemente las mujeres en Azerbaiyán tenían estatus y posición. Y también tenemos una curiosa versión de eso aquí. Ahí también hay una mujer con cuerpo de león y también tiene una espada, pero no tiene alas y tampoco tiene corona. Y eso es porque esta mujer es solo bella de rostro, no es bella de mente, alma y espíritu. Así que la idea es que para que el poder sea real, tienes que ser sabio. No se trata solo de tu aspecto físico. ¿Y ese magnífico cristal? Bueno, los venecianos lo trajeron de Italia y lo cambiaron por seda. El diseño se llama Sebeke, red o celosía, un precioso reflejo de cómo se entrelazaron las culturas a lo largo de la ruta de la seda. Esta es una ciudad que se ha dedicado a la seda desde hace siglos. Por todas estas callejuelas se puede ver que muchas de las casas tienen una especie de ático en la parte superior, que es donde se guardaban los gusanos de seda. Por tanto, aquí muchas familias han producido seda durante prácticamente miles de años. Mirad, mirad. Es precioso. Y aquí hay una morera. Y es que a los gusanos de seda les encanta comer hojas de morera. Es lo único con lo que pueden sobrevivir. Así que por toda la ciudad se ven estos pequeños bosques de moreras. Como los gusanos de seda se criaban en muchos jardines privados, Shaki comenzó a ser conocida como la ciudad jardín. De repente me he visto involucrada en la recolección de moras blancas.
Es muy pintoresco. Es lo mismo que hacen los griegos para recoger las aceitunas. Parece que este método tradicional de recolección no ha cambiado desde hace siglos. Me ha caído una en la cabeza. En el año 1931 se construyó en Shaki la primera fábrica de seda, donde hoy se siguen fabricando alfombras y pañuelos de exquisita factura. Una de las cosas geniales de Azerbaiyán es que donde quiera que vayas, ya sea a la ciudad o al campo, la gente siempre te ofrece té, aunque esta es la primera vez que comparto té con trabajadoras de la seda. Hay una primera vez para todo. La familia de Ilgar Agayev lleva fabricando seda desde hace generaciones. Es muy interesante. Es cierto que cuando formaba parte de la URSS, ¿esta era la fábrica con mayor producción? Era la más importante de Azerbaiyán y de todo el Cáucaso. Antiguamente el teñido se consideraba un arte sagrado y creían que quienes trabajaban las telas estaban bendecidos. La sumerge directamente en el tinte. ¿Sí? Es un color precioso. Sí. El proceso de producción del kelahayi, un pañuelo tradicional para cubrir la cabeza de las mujeres, también está protegido por la UNESCO. Cada color tiene un significado. Antes de las bodas, a las novias les regalan un pañuelo de color rojo brillante y un estampado muy popular es el buta, símbolo del fuego y la fertilidad. ¿Qué hace ahora? Este es el primer paso en el que se estampa la tela con diferentes tipos de sellos. Como puedes ver, son sellos de madera y se usan para imprimir los estampados en los pañuelos. Veo que se hace en caliente, pero ¿qué llevan? ¿Qué se pone en los sellos? Es parafina y alcanfor. 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 ¡Claro! Me había parecido olerlo. Sí. Es un olor penetrante. A lo mejor ahuyenta a los mosquitos si te lo pones. Seguro. El ambiente aquí es muy agradable, muy apacible. Se oye cantar a los pájaros. Hacer todo esto a mano es una experiencia casi meditativa. Por eso la producción va tan bien. Sí. Todo está ligado a la naturaleza. Si sientes la naturaleza, las cosas dan su fruto y tienes éxito. Los neurocientíficos dicen que cuando utilizamos las manos para hacer algo, nuestro cerebro entra en una especie de estado alfa y nos invade una sensación de felicidad. Estoy de acuerdo. Lo importante no es solamente el negocio, sino la tradición. Y esta proviene del espíritu. Por ese motivo, la producción de esta fábrica va tan bien. Se cree que el pañuelo kelahayi surgió en Azerbaiyán hace 2000 años como una forma de protección contra los malos espíritus y sigue formando parte de la identidad cultural y religiosa del país. Desde la fábrica de Shaki, en las estribaciones del Cáucaso, se divisa Kish, uno de los pueblos más antiguos de Azerbaiyán. Por tanto, un buen sitio para probarse un kelahayi. Prácticamente me he comprado media tienda de pañuelos, pero no sé cómo se ponen. Por suerte, la encantadora Naila, gracias, que ha estado viajando conmigo y ayudándome en Azerbaiyán, y que, por cierto, lleva un pañuelo especialmente bonito, me ayudará. Va a enseñarme cómo se pone correctamente, porque la cosa es que dependiendo de cómo se lleve, puedo indicar, por ejemplo, si estás casada o si eres una mujer joven y sin hijos. Se dice que si los anudas de una manera en particular, estás dando a entender que eres una mujer prudente o, por el contrario, ambiciosa. Vale, vamos allá. Escogí este pañuelo en concreto porque tiene granadas, que son símbolo de fertilidad, ambición y unidad. ¿Estoy bien? Sí. Gracias. De nada. ¿Ya? Genial. Ya podemos tomar el té. El comercio de estos pañuelos aquí es una tradición desde hace siglos. Shaki
Era el típico pueblo de mercaderes, con su bazar y sus almacenes, y con un caravasar, el alojamiento para los mercaderes que recorrían la ruta de la seda. Estos caravasares contaban con estrictas medidas de seguridad. Eran una especie de castillos destinados al comercio. Y he aquí un detalle interesante. Mirad, esta aldaba anunciaba la llegada de hombres y esta de mujeres. Por eso la uso yo. El complejo, construido en el siglo XVIII, cuenta con más de 200 habitaciones y un muro de protección de 14 metros de altura para mantener alejados a los ladrones. Hoy sigue funcionando como posada. Básicamente se trataba de una tienda de miscelánea. Los mercaderes dormían en los niveles superiores, hacían negocios con otros comerciantes bajo los arcos y almacenaban sus artículos de lujo, que eran muy valiosos, aquí abajo. Sedas, especias, joyas, oro, alfombras, telas y tintes preciosos. Y todas esas mercancías tenían que llegar hasta aquí. Así que había mulas, caballos y camellos. Y algunas de estas caravanas estaban formadas por hasta 1 millar de animales. Para mayor seguridad, las escaleras que conducían al segundo piso se retiraban por la noche para que los mercaderes durmieran tranquilamente. Marco Polo, el famoso viajero, escribió sobre esta región. Elogiaba los hilos de oro y plata que se utilizaban en la producción de la seda. Y decía que había tal abundancia en esta zona que todas las camas estaban cubiertas con mantas de seda, incluso en las posadas. Seguro que en este bazar ponían mantas de seda también. Imaginaos el ajetreo que debía reinar aquí, porque sabemos que llegaban comerciantes procedentes de lo que ahora es China, Irán, Rusia, el norte de África y Europa occidental. Un hervidero de gente que no solo venía a intercambiar mercancías, también ideas. Shaki, además de ser un auténtico tesoro en sí mismo, era un punto crucial en la ruta de la seda. Ese trasiego constante de comercio y civilización permitió que las culturas y las ideas se encontraran y florecieran. En Azerbaiyán hay 9 zonas climáticas diferentes, por tanto es una tierra asombrosamente diversa. Desde frondosos bosques hasta montañas rocosas, pasando por llanuras desérticas y las costas del mar Caspio. Mi siguiente tesoro es un paisaje de otro mundo, forjado por esta singular geología. Me dirijo a Janardag, famosa por albergar una de las maravillas naturales más prodigiosas del mundo. Llamas que arden, alimentadas por el gas natural que escapa del subsuelo. Estos fuegos han blasonado el paisaje a lo largo de la historia, llamando la atención de muchos viajeros, entre ellos un célebre autor francés del siglo XIX. El escritor francés Alejandro Dumas, que visitó este lugar, describió estos campos en llamas en términos hiperbólicos, comparándolos con la erupción del Vesubio que arrasó Pompeya. Reconozco que se trata de una licencia dramática, pero no deja de ser un fenómeno extraordinario. Como describió el propio Dumas, sus llamas parecen no extinguirse nunca, y ni los vientos ni las tormentas son capaces de apagarlas. Esta pared lleva ardiendo desde que un pastor la encendió accidentalmente con un cigarrillo, allá por la década de 1950. A pocos kilómetros de allí, el paisaje ofrece otra maravilla natural alimentada por la reserva de gas: los volcanes de lodo.
Estos volcanes surgieron hace 25 millones de años y son todo un espectáculo. Solo aquí, en Azerbaiyán, hay más de 700. A veces, cuando entran en erupción, expulsan sulfuro de hierro, el llamado oro de los tontos por su color dorado. En lugar de originarse por magma caliente en ebullición, estos volcanes afloran cuando el gas metano agita el agua bajo la tierra para formar piscinas burbujeantes. Y son fríos, a menudo justo por encima de la temperatura de congelación. No es de extrañar que los viajeros que llegaron a esta región escribieran sobre ellos. Un brillante autor árabe llamado Al-Masudi describe esta tierra como un lugar donde uno puede encontrar campos de oro, minas llenas de joyas y volcanes de barro. ¿Cómo no escribir sobre algo tan extraordinario? Cada 20 años aproximadamente, un volcán despierta bajo la tierra provocando explosiones masivas. Un fenómeno natural antaño inexplicable que animó a los primeros aventureros a hablar del poder de la naturaleza en este lugar. Con su aire místico y como de otro planeta, este paisaje sobrecogedor ha atraído a peregrinos durante siglos. A las afueras de la capital, Bakú, se encuentra el Templo del Fuego de Ateşga. Construido sobre un respiradero de gas natural, aquí las hogueras arden todo el año. Es un lugar sagrado para una de las religiones más antiguas del mundo, el zoroastrismo. El zoroastrismo influyó en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Se basa en las palabras e ideas del profeta Zoroastro, que probablemente vivió alrededor del siglo VI a.C. Sus creencias son muy interesantes. Dice que hay un solo Dios, pero dos espíritus, el del bien y el del mal, y que depende de nosotros como seres humanos escoger el camino a seguir. Si elegimos el camino de la luz, representado por este fuego sagrado, a través de nuestros actos, nuestras palabras y nuestros pensamientos, podemos hacer que el mundo sea un lugar mejor. Los rituales del fuego desempeñan un papel fundamental en las ceremonias zoroastrianas. Alrededor del edificio hay inscripciones en distintas lenguas. Esta está en persa y en sánscrito, una antigua lengua india. Y eso tiene una explicación. En distintos momentos de la historia, desde la antigüedad hasta la llegada del Islam y el mundo moderno, los zoroastrianos vivieron momentos de impopularidad e incluso de persecución, por lo que muchos de sus seguidores huyeron a la India y luego regresaron por la gran ruta troncal de la India. De hecho, por ese motivo, en la actualidad, recibe tantos visitantes del subcontinente indio. Las montañas de fuego y llamas de la región del Cáucaso han inspirado mitos y leyendas que aparecen tanto en las culturas de Oriente como en las de Occidente. Desde tiempos inmemoriales, estas montañas han hecho volar la imaginación de todo el mundo. Por ejemplo, hay un fantástico mito griego que cuenta cómo Prometeo robó el fuego de los dioses para entregárselo a los seres humanos y ayudarles a progresar. Pero a los dioses no les hizo gracia, y Zeus, el rey del Olimpo, encadenó a Prometeo a una roca de estas montañas, y un águila venía cada día a devorar su hígado. Por si este no fuera suficiente castigo, durante la noche su hígado se regeneraba para que su tormento fuera eterno. Este grandioso paisaje es el escenario perfecto en el que la gente imaginaba que ocurrían acontecimientos trascendentales que cambiarían el mundo. La espectacular geología de Azerbaiyán
Nos sigue hipnotizando y nos conecta con los pueblos del pasado, a los que también les fascinaba su esplendor. El extraño y hermoso paisaje de Azerbaiyán siempre ha intrigado a los viajeros y le ha dado a este lugar un significado místico durante siglos. Esta tierra es un tesoro y una maravilla, porque parece existir en algún lugar entre lo natural y lo sobrenatural. El mar Caspio ha marcado la fortuna de Bakú, la capital de Azerbaiyán, gracias a las grandes riquezas naturales que esconde. Durante siglos, la industria petroquímica atrajo a esta tierra a cazadores de fortunas. En 1846 se perforó el primer pozo petrolífero y a partir de ahí la industria despegó. En poco tiempo, Azerbaiyán producía más del 50% del petróleo mundial. Y la capital experimentó un gran auge. Mi siguiente tesoro es el rico centro histórico de Bakú. En la década de 1880, magnates del petróleo inmensamente ricos, entre ellos el azerbaiyano Haji Senalabdi Takiyev, y extranjeros, como los Rothschild, mandaron construir flamantes mansiones e impresionantes edificios públicos. La población de la ciudad creció como la espuma. Muchos se acomodaron en estos elegantes bulevares, y Bakú llegó a ser conocida como el París del Este. Pero Bakú es como un pastel con múltiples capas de historia, que se remonta a siglos atrás y en cuyo casco histórico medieval aún residen 1.200 antiguas familias. Entre sus tesoros históricos se encuentra la Torre de la Doncella, de 29 metros de altura, impregnada de romanticismo. Cuenta la leyenda que un rey intentó obligar a una doncella a casarse con él. Ella aceptó con la condición de que le construyera una torre. Y una vez terminada, se arrojó desde lo alto. Subir hasta lo alto de la torre es como hacer una especie de escalada a través de la historia. En la base, los cimientos se utilizaron como templo zoroástrico, por lo que es probable que en su interior ardiera algún tipo de llama de aceite o gas. Luego, a medida que se asciende, los muros empiezan a tener 5 metros de grosor, porque en el siglo XII se utilizó como torre defensiva. Seguramente por eso la bautizaron como la Torre de la Doncella. Parece que era un edificio inexpugnable, en cuyo interior la gente se sentiría a salvo. Más tarde, en los siglos XVIII y XIX, se utilizó como atalaya de observación militar para vigilar a potenciales atacantes procedentes del mar Caspio. Para los habitantes de Bakú, uno de los momentos más traumáticos ocurrió en la década de 1700, cuando el ejército ruso, bajo el mando de Pedro el Grande, bombardeó la ciudad y la tomó por la fuerza. En la colina donde se alza la Torre de la Doncella se encuentra otra maravilla arquitectónica, el Palacio de los Shirvanshahs. Los Shirvanshahs, una de las dinastías más longevas del mundo islámico, convirtieron a Bakú en su capital entre los siglos XII y XVI. Construido con piedra caliza local, el complejo incluye una mezquita, 52 habitaciones y un mausoleo para los monarcas Shirvanshahs. En un recoleto rincón dentro de los terrenos que rodean el palacio hay un apacible santuario. Los viajeros siguen cruzando continentes para visitar esta tumba sagrada. Se la conoce como la tumba de los derviches. Pero en realidad este es el último lugar de reposo de un hombre llamado Seyyid Jeha Bakúvi, que fue un erudito sufí,
Debo decir que nada más entrar, la sensación es muy agradable porque huele a rosas, ya que todos los días ponen aceite de rosas sobre su tumba. Era un hombre realmente fascinante, dotado de una gran inteligencia. No solo era sufí, que es una especie de rama mística del Islam, también era filósofo y elaboró una compleja teoría sobre cómo funciona el mundo. Y la verdad es que tiene todo el sentido que los Shirvanshahs fueran sus mecenas, porque era una dinastía en la que todo giraba en torno a la sabiduría y a la adopción y el avance de las ideas. En 1538, después de gobernar durante 500 años, la dinastía Shirvanshahs fue derrocada y el palacio y su reino se convirtieron en un objetivo para los imperios rivales. Primero llegaron los safávidas, luego los otomanos y finalmente los rusos. Este palacio fue atacado una y otra vez a lo largo de los siglos, y estas marcas son los orificios de las balas que dispararon los bolcheviques rusos en la Primera Guerra Mundial. El centro histórico de Bakú es un recordatorio de cómo viajeros, comerciantes y gente poderosa llegaron aquí para intercambiar bienes e ideas. Y también para jugar una partida de ajedrez geopolítica. Pero lo que dejaron tras de sí fue un tablero de ajedrez rebosante de culturas, maravillas y tesoros. Me dirijo a la región de Karabaj, en el oeste de Azerbaiyán, a las cumbres de la escarpada cordillera del Cáucaso. En la cima de este macizo rocoso se alza Shusha, una ciudad con una historia cultural rica y diversa que se remonta a siglos atrás. Este patrimonio cultural es mi siguiente tesoro. El acceso a esta ciudad, que surgió tras décadas de conflicto, ha sido casi imposible durante 30 años. Shusha fue construida en el siglo XVIII por el gran guerrero Panah Ali Khan. Desde aquí controlaba toda la región. Con el tiempo, la ciudad se hizo famosa por sus compositores y poetas. Uno de los personajes más ilustres de la región era la hija de uno de los gobernantes de Shusha, una gran mujer llamada Nataban. Era poetisa, pero tenía un carácter tremendamente luchador. Hizo cosas como conseguir que la gente tuviera agua potable y patrocinó salones literarios, musicales y filosóficos a los que podían asistir tanto las mujeres como los hombres. Sin embargo, el mejor regalo que hizo al mundo fue su hermosa poesía, que versa sobre temas de amor, amistad y humanismo, pero que también está teñida de dolor por la pérdida de uno de sus hijos. Escuchad estos versos. Su ausencia me ha robado la razón, y mi alma el sosiego ha olvidado. Contemplad cómo la cruel fortuna a interminables desdichas me ha condenado. Me pregunto por qué mi cruel amante no se apiada de mí, pues ardo en la llama de la ausencia que su amor encendió en mí. ¿No os parecen palabras muy apropiadas para este paisaje tan sumamente bello, pero cargado también de una especie de melancolía? Aquí se alaba a los poetas como a estrellas del rock. Este mausoleo de 18 metros de altura se construyó durante la República Soviética de Azerbaiyán. Rinde homenaje a Molla Panah Baghiz, diplomático del siglo XVIII y poeta, que escribió sobre sentimientos y emociones más que sobre religión o ideas abstractas. Es evidente que esta tierra sigue sintiendo verdadera pasión por la lírica. Mirad, alguien ha dejado una rosa en la tumba del poeta, y me pregunto si en parte se debe a que sus palabras estaban destinadas al hombre corriente y hablaban de la vida cotidiana.
Sin duda, esa fue la razón por la que los soviéticos lo aprobaron y erigieron este hermoso mausoleo, porque era un hombre que escribía sobre las vicisitudes y tribulaciones de la gente común. Esta es la llanura de Yedir-Yuzov, que significa campo de carreras de caballos en azerbaiyano. Es donde los antiguos gobernantes de Karabaj celebraban sus juegos y festivales de música y poesía. Es impresionante ver esto. Los caballos de Karabaj son una especie de maravilla natural de la región. Su historia siempre se ha asociado a esta tierra. Aparecen en poesías épicas y en pinturas. Y según la mitología son tan hermosos que Dios se los ofreció al mundo en forma de rayos de sol. El caballo de Karabaj, apreciado internacionalmente por su velocidad, resistencia y temperamento, es un símbolo del vigor cultural de la región. Baladas y poemas, escritos tanto por mujeres como por hombres, se inspiran en este impresionante paisaje. El patrimonio cultural de Susa es una maravilla que celebra las diversas y vibrantes influencias que aquí se entretejen. Podría decirse que no hay otro lugar como Azerbaiyán. Si pensamos en sus relucientes palacios y en su magnífica poesía mística, por no hablar de este increíble paisaje de otro mundo que es el Cáucaso. Este es un lugar donde los tesoros de la tierra han moldeado el devenir de los seres humanos y el curso de la propia historia.